Ahí sí. Bien. Víctor, me saludo, buenos días. Vamos a hacer una nueva sesión del curso. Les recuerdo dónde estábamos. Habíamos visto las principales técnicas de espectroscopía atómica, lo que son absorción atómica de llamas, generación de hidruros, horno de grafito. Y en el marco de la emisión atómica nos centramos mayormente en ICP. ¿Ok? Vimos los fundamentos físico-químicos, algunas discusiones tanto de la naturaleza de los arreglos instrumentales, por un lado, y también la naturaleza física y química de la muestra que influye en las cifras de mérito de estas respectivas técnicas. Eso que es la lógica de lo que es un análisis instrumental centrado en el desarrollo de métodos analíticos para generar información confiable. Todo esto unido, obviamente, con la componente estadística que vimos en la primera parte del curso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las cifras de mérito generales, las cifras de mérito relativas. Por lo tanto, es un curso integrador de la estadística, de la física y de la química. ¿Okay? Ahora, también recuerden que este viernes es la evaluación, la segunda evaluación, donde nosotros les vamos a dar un caso y ustedes lo van a analizar en base a preguntas generales que tienen que ver con las cosas que estamos discutiendo ahora y las que vamos a discutir hoy. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, porque lo que quiero hacer entre hoy y mañana es analizar un par de casos, un poco modelando cómo sería la evaluación. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta, antes de avanzar a analizar casos. Yo quiero analizar un caso de horno de grafito y un caso de generación de hidruros. Entonces, antes de avanzar, ¿alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Profe, ¿Sí? ¿esa evaluación de viernes hay que ir a retirar ya presencial o cómo? Mira, dado que la universidad decidió que a razón del paro vamos a hacer las clases online, se las vamos a mandar online, ¿ya? Incluso yo les voy a permitir, ustedes lo deciden cómo lo hacen, ¿no es cierto?, que el caso que se les entregue, que normalmente está basado en un artículo, con preguntas generales que nosotros vamos a hacer, que el caso que se les entregue, ustedes, si quieren, me lo responden tradicionalmente, en la misma Word que le vamos a pasar, ¿no es cierto? O si les es más cómodo, me pueden mandar un video o un audio, ¿ya? Porque es como una discusión profesional, eso es lo que queremos simular, ¿ya? Y ustedes se le entrega y ustedes van a tener, no recuerdo cuánto nos habíamos comprometido, si era todo el día o toda una semana, no recuerdo muy bien, ¿ya? Parece que era todo el día para hacerlo. Pero bueno, ahí voy a conversarlo con el otro profesor, porque dado que la evaluación será el día viernes, o sea, a mí no me molesta que me la entregue la semana que viene, pero obviamente tenemos que hacerlo en igualdad de condiciones en ambos paralelos. Entonces, si acordamos con el otro profesor que lo pueden entregar la semana siguiente, concordaríamos eso, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda. Ok. Bueno, si tienen más dudas, me lo comunican, ¿ya? El caso que quiero analizar el día de hoy es el caso de determinación de plomo y cadmio en alimentos por horno de grafito. ¿Ok? Este es un artículo, se lo voy a mostrar ahora, después se lo voy a subir al aula. Es un artículo que lo encuentro bastante interesante, lo que sí tengo que advertir que este no es un artículo científico en estricto rigor, este es una nota de aplicación que es como una especie de, tiene una estructura muy similar a un artículo, pero no pasa por el sistema de revisión de pares, entonces esto está hecho por la empresa. Por eso hay que verlo con cuidado, o sea, no tiene los mismos controles de calidad de un artículo científico, pero en términos del lenguaje técnico, desde mi punto de vista, se entiende bastante bien. ¿Ya? Primero contextualicemos, ¿no es cierto? El contexto de este método es bastante, digamos, predecible. Cadmio y plomo son elementos que tienen naturaleza tóxica dependiendo de sus concentraciones, y porque los alimentos obviamente son sacados de la naturaleza, siempre es importante determinar estos elementos de forma confiable para evaluar que estos elementos que serían contaminantes sobre ciertos niveles eh, permiten asegurar cierta, digamos, seguridad alimentaria de lo que estamos consumiendo, ¿ya? Y
aquí, desde mi punto de vista, el trabajo lo plantea bastante bien. Dice que el mayor desafío en el análisis de muestras de alimentos es la extremadamente baja niveles de analito con niveles de matriz altos, o sea, una matriz bastante compleja. O sea, en el fondo, para yo poder asegurar ciertas normas ambientales o ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, normalmente los niveles de concentración que necesito determinar son bastante bajos, porque a niveles muy bajos ya empiezan a generar daño, cadmio y plomo. Y además está obviamente presente en una matriz que es bien compleja, los alimentos tienen una carga orgánica gigante, ¿cierto? Tienen azúcares, grasas, proteínas, etc. Y eso hace, digamos, el método bastante complejo. Bueno, aquí esta empresa, que es Perkinelmer, ¿no es cierto?, para vender su equipo, dice, bueno, el horno de grafito, ¿no es cierto?, es una técnica, digamos, bastante confiable según ellos. Y vamos a ver si es que eso es cierto en función del el caso que nos presentan, es decir, cómo presentan el desarrollo de su método, si es que les fue bien o mal en términos de las cifras de mérito, si es que presentan algún problema, y después nosotros hacer un juicio de valor. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes logren y que logremos el día de hoy y que lo logren en la evaluación? Que sean capaces de describir el método, o sea, comprender sus partes y su lógica, que sepan explicar por qué los autores toman ciertas decisiones en torno a un método, decisiones metodológicas me refiero, o sea, por ejemplo, alguna forma particular de tratar la muestra, alguna forma particular de introducir la muestra al sistema atomizador, alguna forma particular de calibrar, ¿no es cierto? A eso me refiero con que sean capaces de explicar eso. Y después que sean capaces de hacer un juicio de valor, si es que en función de la evidencia que presentan el método es bueno, es malo, o confiable o no confiable, ¿no es cierto? O en su defecto no logran demostrar eso porque les faltan pruebas estadísticas, es una opción. Y a la luz de todo eso, ¿no es cierto?, de todo lo fortalezas y debilidades del método, ustedes sean capaces de hacer quizás una propuesta distinta, o sea, decir, yo haría esto, pero de esta otra forma, ¿ok? Si es que viene al caso, ¿no es cierto? ¿Se entiende más o menos lo que espero que logremos? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, este trabajo lo dice explícitamente, que se enfocará en el uso de hornografito y absorción atómica para la determinación de plomo y cadmio en una variedad de muestras alimentarias, muestras de alimentos, perdón. Entonces, veamos un poco la lógica. Es importante que recordemos que todo método analítico, en esta etapa de la química analítica que están viendo ustedes, consta de 3 etapas, ¿ok? La primera es la toma y tratamiento de muestras. Esa es la primera etapa. O sea, casi ningún método analítico, ¿okay? Casi ningún método analítico permite la determinación directa del analito sobre la muestra. Normalmente las muestras hay que tratarlas, o sea, hay que hacerlas compatibles con el método instrumental. Por lo tanto, la mayoría de las muestras implican, por ejemplo, digestiones, calcinaciones, diluciones, ajustar la química. De alguna forma la muestra tiene que prepararse para el análisis. Y esa preparación tiene una lógica, ¿ok? Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de cuantificación, que tiene que ver con lo que es calibrado, ¿no es cierto? Cómo yo calibro el instrumento, cómo yo preparo mis estándares y los ajusto para que me den una respuesta con sensibilidad equivalente entre muestras y estándares, ¿no es cierto?, para que tenga resultados confiables. Cómo aseguro un rango lineal, cómo aseguro un mínimo informar o límite de cuantificación. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es cómo trato estos datos, ¿ok? Entonces veamos cómo lo hacen en este artículo o en esta nota técnica, ¿ok? Bueno, aquí dan, digamos, las especificaciones del modelo. Aquí dan los reactivos que utilizan, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, son reactivos de ultra pureza, ¿ok? Son reactivos bastante caros. Lo cual tiene lógica considerando que ellos van a trabajar a niveles de concentración muy bajos. Mientras más bajas las concentraciones que yo trabajo de mi analito, necesito reactivos de más pureza, porque de lo contrario los blancos tendrían más contenido de analito que mi muestra, entonces eso es lo que hay que evitar, ¿okay? Entonces,
Tienen soluciones de ácido nítrico y de agua oxigenada, que probablemente con estos reactivos, tanto en la muestra, vamos a verlo más adelante, ultra puros, ¿no es cierto? Tienen los estándares de cadmio y plomo. Fíjense que ellos utilizan estándares que son certificados de 1000 ppm, que vienen disueltos en ácido nítrico, ¿okay? O sea, ellos no ocupan sales. Estos estándares tienden a ser más confiables que preparar una sal donde uno se puede equivocar en la dilución, ¿no es cierto? Aquí ya está todo preparado para que la concentración del estándar inicial sea bastante confiable. Y otra cosa que agregan acá, y vamos a ver cómo lo hacen, agregan modificadores de matriz, ¿ya? Que como vimos en el curso, los modificadores de matriz lo que buscan en última instancia es permitir que en el horno de grafito la etapa de calcinación, que es la etapa que va previa a la atomización, se pueda aplicar a una temperatura mayor. ¿Y cuál es el propósito que busca? Estabilizar el analito en la etapa de calcinación, o sea, evitar que el analito se volatilice antes de la etapa de atomización. Eso es lo que buscan los modificadores de matriz. Y aquí utilizan modificadores de matriz de paladio, de magnesio, una sal de magnesio, ¿cierto? Para el plomo, y utilizan fosfato de amonio y nitrato de magnesio para el cadmio, ¿ya? Son modificadores de matriz. Y como vimos en el curso, los modificadores de matriz tienen dos propósitos, ¿no es cierto? Una es capturar el ion interferente con el cual interactúa mi analito y lo vuelve una especie volátil. Por ejemplo, típico caso que plomo con cloruro forma un compuesto bastante volátil, y eso es lo que yo quiero evitar, ¿no es cierto? O la otra opción es que este modificador se enlace a mi analito para transformarlo en una especie estable. Me refiero a estable en el sentido de que tiene puntos de ebullición altos, ¿okay? Entonces aquí parece que utilizan modificadores de matriz. Vamos a ver cómo le... Ya, veamos acá. Aquí está la etapa del tratamiento de la muestra, y veamos cómo lidian con el tratamiento de la muestra. Aquí dice que las muestras, ¿no es cierto?, fueron digeridas en un horno microondas, que es un método tecnológico de digestión. Es como el microondas que ustedes pueden tener en su casa, pero que el propósito que tiene es que la muestra mezclada con los reactivos, en este caso le agregan ácido nítrico, ¿ok? La muestra con ácido nítrico, la cual, por el solo hecho de estar en contacto con el ácido nítrico, ya comienza una digestión química. Esa digestión se le entrega más energía a través de radiación de microondas. O sea, literalmente esa mezcla se pone en tu microondas, de más potencia obviamente que el de un hogar, y eso acelera la digestión, ¿ya? Y aquí lo que describen es que, a ver, veamos acá, 300 miligramos de muestra se ponen en contacto con 7 ml de ácido nítrico. Y doblemente destilado. O sea, un ácido nítrico que se ultra purificó a través de procesos de digestión. O sea, son 300 miligramos, 7 ml de ácido nítrico concentrado destilado para hacerlo muy puro. Y esa mezcla se realizó una digestión en contacto con un sistema digestor de microondas, como yo les mencioné. Aquí hay una tabla, si ustedes se fijan, esta tabla que está acá abajo, la voy a marcar, muestra las condiciones de digestión, no confundir, perdón, no confundir esta tabla con la tabla del horno, ¿ok? Ya, fíjense acá. Digestión de microondas. Perdón. Digestión de microondas. La digestión de microondas tiene un programa de temperatura que tiene 3 etapas, ¿cierto? La etapa 1, la muestra se lleva a temperatura de 150 grados, a 30 bar de presión por 5 minutos, ¿cierto? Se mantiene por 10 minutos. Después se incrementa la temperatura a 200 grados Celsius, a 30 bar de presión. Todo esto se hace con alta presión porque la única forma de tener una solución acuosa a 200 grados Celsius es tener la alta presión, de lo contrario bulliría, ¿cierto? Se mantiene por 10 minutos más, y después la temperatura ya baja a 50 y se mantiene por 20 minutos más. O sea, tienen un programa de digestión de aproximadamente entre 40 y 50 minutos, en una temperatura que oscila entre 50 y 200 grados. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? A ver si lo recuerdo. En el fondo, ¿para qué disuelven la muestra?
El verbo correcto es mineralizar, pero ¿por qué la disuelven? ¿Cuál es la idea? Para que llegue como gotitas al atomizador. Ya, una posibilidad de la que dice Catalina, ¿no es cierto? Es que la muestra, ¿no es cierto?, se transforme en una solución acuosa, ojalá homogénea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general los métodos de introducción de la muestra en espectroscopía atómica requieren que la muestra esté acuosa porque hay un proceso de nebulización, es decir, transformar en gotitas, ¿no es cierto?, antes que llegue al sistema atomizador. Esa es una posibilidad, ¿ya? No es la única, incluso tiene un detalle esto que acaba de decir Catalina, que para este caso hay una cosa especial, no sé si se dan cuenta. O sea, en general la respuesta de Catalina está bien, está bien. A lo que voy yo es que siendo necesario, o sea, siendo uno de los propósitos de digerir la muestra ese, ¿no es cierto?, no es el único propósito muchas veces, ¿no es cierto? Y en este caso me atrevería a decir que no es el propósito más importante. Ya, a ver si lo capta. No quiero darle más pistas porque quiero ayudarlo lo menos posible para que hagan el ejercicio mental de integrar los conocimientos. ¿Qué más? Para que la muestra sea homogénea. Ya, ahí hay otro propósito, ¿no es cierto? Una cosa es que la muestra esté en estado acuoso para que entren pequeñas gotitas al sistema atomizador, eso lo vuelve más eficiente. La otra es para homogenizarla, como dice su compañero, porque una muestra sólida, la distribución del analito sobre una muestra sólida es más heterogéneo que la distribución de un analito en una muestra líquida, y eso mejora la precisión, generalmente tiende a mejorar. ¿Okay? Ahí tienen otro propósito. ¿Cuál más? ¿Les quedan todavía? Se está olvidando algo muy importante. Ustedes están muy centrados en el analito, no están centrados en la matriz. Profe, Ujú. igual esas altas temperaturas ayudarían como a eliminar o a vaporizar compuestos que no son de interés. Ya, ese es otro propósito, ¿no es cierto? Que le echaba de menos, como dice su compañero. O sea, la idea de entregarle energía, ¿no es cierto?, al sistema, en este caso energía química y energía de radiación electromagnética, es, como dice su compañero, eliminar o destruir, como quieran verlo, la materia, la materia o los componentes de la matriz, que en este caso es mayoritariamente materia orgánica. Es decir, la matriz de una muestra, ¿no es cierto?, normalmente está separada en componentes inorgánicos y orgánicos. Por ejemplo, en un suelo, por ejemplo, uno puede tener componentes inorgánicos como los aluminosilicatos, que es la base mineral de prácticamente todos los suelos, pero también uno puede tener componentes orgánicos como el humus, la humina, la tierra de hoja, ¿no es cierto?, todo eso que forma parte de la componente orgánica. En este caso, como las muestras son de alimentos, prácticamente su materia inorgánica tiende a cero, ¿ok? Hay algunos alimentos que no están así, por ejemplo, las algas tienen algo de silicio, ¿ya? Pero en general los alimentos, sobre todo los comestibles, tienen muy poco contenido inorgánico, mayormente su contenido es orgánico, que es propio de las estructuras celulares que ustedes conocen mejor que yo. Y claro, la idea es, todos estos componentes, todos hidrocarburos, proteínas, grasas, es ojalá eliminarlos. O sea, si yo le agrego ácido nítrico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago con eso? Le agrego un ácido oxidante fuerte, y con eso yo consigo que todos los componentes nitrogenados, carbonados, azufrados, ¿no es cierto?, tiendan a pasar a gases, a CO2, a óxidos de nitrógeno, a óxidos de azufre, y esos componentes gaseosos se eliminan. Entonces va a quedar una solución que tendería a ser una solución acuosa, mayormente inorgánica. ¿Ok? Elimina la materia. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿Dudas? ¿Sí? con eso se refiere como que se eliminan interferencia, ¿no? Sí, sí, o sea, pero hay que sí, ser bien preciso. Con interferencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los componentes mayoritarios de la matriz que pueden generar efectos, por ejemplo, sobre la sensibilidad. Si ustedes se acuerdan que nosotros vimos en el curso el método de adición estándar, ¿ok? ¿Por qué se hacía el método de adición estándar? Porque yo les dije, y he sido majadero con esto, que
uno de los propósitos más importantes de hacer una buena curva de calibrado es que la sensibilidad de mi analito en la muestra sea igual a la sensibilidad de mi analito en la curva. Si mi muestra problema tiene una matriz compleja, es decir, tiene una carga orgánica muy grande, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Es muy probable que esa solución sea mucho más viscosa que mi estándar. Entonces, en ese sentido, tú tienes razón de que uno eliminaría la interferencia que genera la matriz sobre la sensibilidad, ¿ya? Hay otro sentido de la interferencia que es cómo afecta mis interferentes a mi selectividad, que es cuando yo tengo dentro de mi matriz especies químicas que generan señal analítica. ¿Ok? Eso también a veces uno tiene que hacerlo. Ahora, en el marco de la espectroscopía atómica, porque eso no se tiende a discutir, porque como yo les mencioné en clase, la probabilidad de que en una muestra problema una especie química genere señal junto con mi analito es muy baja porque la espectroscopía atómica es muy selectiva. Es decir, las líneas atómicas, en este caso, por ejemplo, les voy a mostrar acá, las líneas atómicas con las cuales uno registra la absorción o la emisión, ¿no es cierto? Son líneas atómicas bastante selectivas. De hecho, aquí creo que las dan. Denme un segundo. Por ejemplo, acá. A ver. Aquí, por ejemplo. Esta es una línea atómica del plomo, ¿no es cierto? De 283.31 nanómetros. Esas líneas atómicas tienden a ser bastante selectivas. Entonces, en general, en espectroscopía atómica, la matriz no genera interferencia sobre la señal analítica. ¿Ok? O sea, no genera interferencia afectando la selectividad. Eso es muy poco probable que pase. Lo que en general pasa en espectroscopía atómica es que la matriz genera un efecto sobre la sensibilidad, es decir, sobre la pendiente de la curva de calibrado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, sí, te encuentro la razón. ¿Se entiende? Entonces, aquí tienen los dos propósitos que dicen ustedes, ¿no es cierto? Por un lado, llevar el analito a solución acuosa, con todas las ventajas que tiene como para introducir la muestra en estado acuoso, es más homogénea. Tendríamos una solución más libre de matriz, porque el ácido nítrico mineralizaría y vaporizaría por reacción química la mayoría de los componentes de la matriz. Ahí estaría la ventaja, ¿ya? Ahora, hay una cosa, eso sí, que ustedes todavía no me han dicho, ¿ya? Y tiene que ver con la naturaleza de la técnica, ¿ya? Fíjense, el horno de grafito, ¿cómo es el método de introducción de la muestra? A ver si se acuerdan. Un capilar. Ya, una forma es la que dices tú, ¿no es cierto? Tenemos un capilar que normalmente está inserto en un brazo robótico, que toma la muestra y la lleva dentro del tubo de grafito, ¿no es cierto? De hecho, aquí ponen una fotografía del tubo de grafito, se lo voy a mostrar. Ahí está el tubo de grafito, ¿ok? Entonces, como dice su compañero, ¿no es cierto? El método de introducción de la muestra más común es este, ¿no es cierto? Tenemos un capilar acá que introduce la muestra en estado líquido, de hecho aquí está el capilar dentro del tubo, y entrega toda la muestra adentro del tubo. Esa es una forma, pero no es la única. ¿Cuál es la otra forma de introducir la muestra al tubo de grafito? También lo vimos. ¿No se acuerdan? Miren, recuerden que otra forma de introducir la muestra al tubo de grafito es en estado sólido. Es decir, la muestra finamente pulverizada se agrega directamente dentro del tubo de grafito. De hecho, nosotros vimos hasta videos de eso, no sé si se acuerdan. ¿Era lo que había inventado el ruso? O sea, claro, la plataforma del LIGO es capaz de recibir tanto muestras líquidas como también muestras sólidas. Exactamente. O sea, uno puede pulverizar la muestra, echarlo como un polvo fino, previamente pesado, obviamente, y la muestra se va a empezar a fundir y a vaporizar directamente en estado sólido. Esa es otra opción, ¿ya? O sea, se pueden hacer ambas cosas. Aquí los autores decidieron por agregarlo en estado líquido.
En parte por la ventaja que dicen ustedes, es decir, la muestra en estado líquido respecto de la muestra en estado sólido, que este método la permite también, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, el propósito de agregar la muestra en estado líquido, es decir, disuelta, no pasa tanto por generar una buena nebulización. De hecho, aquí no hay nebulización. Este concepto de las gotitas finas, ¿no es cierto?, que entran al sistema atomizador, eso es para la llama. En un grafito no hay nebulizador. Uno agrega las gotas líquidas directamente sobre el tubo, ¿ya? Pero a pesar de eso, se prefiere la muestra de estado líquido porque tiene alguna ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Y es que la atomización es mucho más homogénea en un líquido que en un sólido, ¿ya? O sea, la precisión que ustedes obtendrían si es que agregan la muestra en estado sólido probablemente va a ser más mala que si la agregan, más mala me refiero más alta, que si la agregan en estado sólido. ¿Ok? Ya, entonces los autores decidieron esto, ¿cierto? Y ¿qué es lo que hacen acá también? Para que ustedes lo vean, porque esto tiene relevancia para más adelante. Luego de que le agregan los 7 ml de ácido nítrico doblemente destilado para purificar el ácido, ¿no es cierto? Y luego que ejecutan el plan de digestión, donde luego de este ya la muestra debería estar bastante disuelta, bastante homogénea, ¿no es cierto? No deberían quedar residuos sólidos mayormente. Se espera que los tubos se enfríen, perdón, y se agrega finalmente un volumen de muestra hasta 20 ml con 1 ml de agua oxigenada y agua, ¿ok? O sea, hacia afuera, en el fondo. Ahora, ¿cuál es el propósito de diluir y además agregar agua oxigenada? O sea, yo tengo en el fondo 7 ml de un digesto, ¿ok? Y después sale del tubo y yo esto le agrego, lo llevo a 20 ml con agua oxigenada y agua. ¿Por qué creen que se hace eso? ¿Qué creen? ¿Por qué agua oxigenada? ¿Por qué se lleva 20 ml? ¿Por qué no nos quedamos simplemente con esos 7 ml que vienen acá? Y listo. Y esa muestra la analizamos directamente. ¿Qué piensan? Profe, ¿Sí? puede ser para lo que hemos dicho de que la sensibilidad de la muestra tiene que ser la misma de la matriz, o sea, de los blancos, del estándares, como para cumplir para balancear así, de esa forma. Ya, esa es una opción. Si tú tienes la razón, deberíamos ver lo mismo en los estándares. ¿Ya? Todavía no hemos visto cómo preparan los estándares. ¿Ya? Pero tú tienes razón, es decir, si ellos después hicieran los estándares también en ácido nítrico y agua oxigenada, ¿no es cierto? Entonces el propósito de esto es ajustar la solución de la muestra problema a la composición de los estándares. Esa es una opción, súper. Vamos a ver si es que eso es coherente con los estándares. ¿Ya? Por eso este es un análisis instrumental. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos interpretando la lógica del método y después vamos a ver si esa lógica es coherente con la otra etapa. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer un juicio de valor. Súper, esa es una opción. ¿Se les Y otra ocurre cosa, otra opción? profe, Sí, sí, sí. que no sé si esta parte igual podría ser como una etapa del proceso de digestión, no sé, porque igual es agua oxigenada, pues no sé si necesitan como oxidar algún compuesto de la muestra o algo así. Sí, esa es otra opción, súper bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el agua oxigenada es un oxidante más fuerte que el ácido nítrico. Entonces, claro, tú tienes razón que el hecho de agregarle agua oxigenada después de la digestión con ácido nítrico probablemente es para asegurar que cualquier residuo orgánico que resistió al ácido nítrico no debería resistir el agua oxigenada, ¿ya? Ahora, ¿por qué se agrega en general? Y esto sí es un conocimiento súper técnico, que no tienen por qué saberlo, pero ¿por qué en general se agrega ácido nítrico y después agua oxigenada? Es porque si yo agregara agua oxigenada primero, normalmente el agua oxigenada con la materia orgánica reacciona bastante violentamente. Entonces no conviene agregar agua oxigenada directamente sobre una muestra orgánica, porque tiende a generar una espuma y una reacción bastante agresiva que hace que la muestra se
se rebalsen y se pierden, ya se podrían salir del tubo, del frasco, etc. ¿Ya? Y me ponen en el chat, ¿el agua oxigenada provoca una oxidación en la materia orgánica? Sí, sí, Vincent, el agua oxigenada tiene de hecho un potencial reo más alto que el del ácido nítrico, a pH 0. Entonces, el agua oxigenada es un oxidante más fuerte. ¿Ya? Y se acostumbra a agregar después el ácido nítrico para que la materia orgánica más resistente, termodinámicamente hablando, sea finalmente mineralizada. Ahora, ¿quiere decir que nada se resiste al agua oxigenada? No, no, hay algunas excepciones, hay algunos azúcares que no se oxidan ante el agua oxigenada, pero son muy pocas, ¿ya? ¿Hay métodos de digestión más agresivos que el agua oxigenada? Sí, sí. Por ejemplo, es agua oxigenada con radiación UV. Eso es una de las cosas más agresivas que se conocen. Porque con radiación UV se genera el radical hidroxilo, y ese radical hidroxilo tengo entendido que es como el oxidante químicamente más fuerte que se puede generar en un laboratorio. Ya, entonces ahí están las dos opciones, ¿no es cierto? Opción número 1, ajustar el digesto, esa es la palabra correcta, ajustar el digesto a una composición de estándares, esa es la opción número 1. La opción número 2, que incluso puede ser complementaria a la anterior, es asegurar una digestión completa de la materia orgánica agregándole un oxidante aún más fuerte que el ácido nítrico. ¿Ok? Dos posibles. Veamos cómo lo hacen después, ¿ya? Ahí tenemos entonces el análisis de lo que se refiere al tratamiento de la muestra, ¿ya? Veamos la segunda etapa, que tiene que ver con la cuantificación, pero obviamente si tienes preguntas de esta etapa, me la dicen ahora antes de pasar a la siguiente, ¿ya? Entonces la muestra tiene un tratamiento que en términos de tiempo y recursos es bastante largo, ¿ya? Y repito, se podrían haber evitado todo eso si es que agregaran la muestra directamente sólida al tubo, ¿ya? No digo que esa solución tiene solo cosas positivas. Tendría lo positivo de que no tendrían que digerir la muestra, no gastarían ácido nítrico, no gastarían agua oxigenada, no gastarían tiempo de digestión, pero no sé si la señal le hubiese dado igual de precisa o igual de sensible. Probablemente esas cifras de mérito se hubieran afectado, si es que se agregara la muestra directamente sólida. Porque energéticamente, si yo ya le entrego a la muestra energía química o física previo a la etapa de atomización, uno esperaría que la atomización sea más eficiente, que si yo agregara la muestra sólida, entonces el tubo tendría que hacerse cargo de entregarle toda la energía necesaria al sistema para que finalmente el analito se atomice. Eso, al menos teóricamente, debería ser más eficiente. Aquí está cómo determinan plomo y cadmio en este método. Los parámetros de las longitudes de onda dice que la entregan en la tabla 2. Veamos la tabla de 2, a ver qué es lo que nos da. Aquí está la tabla 2, ¿no es cierto? La tabla 2 nos entrega las longitudes de onda de los elementos. 228.8 nanómetros para el cadmio y 283.3 nanómetros para el plomo. ¿Ok? Y tienen una lámpara de cátodo hueco, que es la que vimos en el curso. Tienen un tiempo de lectura de 2,5 segundos, es decir, en 2,5 segundos se registra la absorbancia, probablemente registrando varias señales. Y aquí lo que nos muestra, un poco para demostrar que la señal analítica es bastante simétrica, sensible, ¿no es cierto? Y que sigue la proporcionalidad de la ley de Lambert-Beal, nos muestran este gráfico, que es cómo se incrementa la señal analítica, en este caso de cadmio, a distintas concentraciones. Es decir, fíjense acá, este es el espectro de absorción atómica en la escala del eje X está en tiempo, porque recuerden que esto es horno de grafito, entonces hay una etapa en donde se registra la absorción atómica, que es la etapa de atomización, y aquí en esta etapa registraron el tiempo, y generan los picos de emisión típicos de espectroscopía atómica, ¿no es cierto? Y mientras más aumenta la concentración de 0,5, 1 a 2 microgramos por litro del estándar, fíjense, microgramos por litro, lo que estamos trabajando en concentración, los picos de emisión van subiendo en absorbancia, lo cual muestra que no hay, por ejemplo, una señal asimétrica, no hay una sospecha de que hay algo más interfiriendo, porque, por ejemplo, si es que esta atomización no ocurriera de buena forma, y aquí me refiero de buena forma, que se genere una señal selectiva, ¿no es cierto?, y proporcional,
probablemente ustedes verían una señal errática, ustedes verían una cosa así, por ejemplo. Si vieran una cosa así, quiere decir que una de dos, o hay otras líneas atómicas que están interfiriendo, ¿ok? O, opción número 2, ¿no es cierto?, es que en el tubo algo está pasando físicamente que no está permitiendo que el analito se atomice de forma correcta, es decir, que pase estado gaseoso atómico y absorba, que es, por ejemplo, cuando el tubo está estropeado, ¿ok? Entonces, esto muestra que la atomización en términos de eficiencia de atomización y la selectividad de la atomización está bastante bien, ¿ya? Ahora esto lo hacen con estándares, no lo hacen con muestras. ¿Ya? Quizás con muestras problema esto no va a ser igual. Ahí habría que verlo. ¿Ya? Yo hubiera hecho lo mismo con una muestra problema. Y lo otro que muestran acá, qué bueno que ustedes lo tengan presente también, muestran cómo se registra la absorbancia. A ver, voy a agrandar esto porque no sé si lo ven bien ustedes allá. Denme un segundo. No está muy bueno el gráfico, pero miren. Si no lo ven, los voy a guiar en esto. Lo otro que muestran acá es una señal de plomo a su longitud de onda analítica, 283.3. En el eje Y está la absorbancia que generan con esa señal. Y en el eje X, fíjense que aquí hay fechas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que muestra? Que cuando registran la absorbancia de una solución de 6 ppb de plomo, en función del tiempo, a pesar que todo esto en el mismo día aparece. Este es como la precisión de la señal a lo largo de un día. Y muestra que la absorbancia, por ejemplo, oscila más o menos entre 0.01705 en su máximo acá, hasta menos 0.01695, incluso menos que eso, la señal más baja llega solamente hasta acá, 0.01698. Esta línea segmentada es más o menos 2 veces la depresión estándar. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que le está mostrando con este gráfico? Que la absorbancia es bastante precisa en el tiempo. Si ustedes ven la dispersión de los valores, estamos hablando que se está oscilando más o menos en 0.0001 de absorbancia, ¿ok? Para moverse desde este valor hasta a más, lo más que se movería esto, incluso se dispersa menos que eso. O sea, ahí el fabricante está tratando de convencer que la absorbancia es bastante precisa durante un día, ¿ya? Lo que es un buen indicador, sobre todo que un grafito su principal talón de Aquiles, la precisión. Ya. Aquí lo que entregan las personas que hicieron este trabajo, ¿no es cierto? También muestran lo mismo para el plomo, ¿ya? Muestran cómo da la simetría de la señal del plomo. Déjenme ver aquí. La simetría de la señal del plomo, fíjense. Lo cual también muestra que es bastante bueno, es simétrico, ¿no es cierto? La línea base, que sería solamente una solución blanco, está acá. ¿Ok? Y sobre esta se registran señales claramente diferenciales de la línea base. Claro, lo que sí en este caso para el plomo, las concentraciones que las cuales se trabajan son un poco más altas que las de cadmio. Probablemente la señal del cadmio es más sensible que la del plomo. Pero igual estamos trabajando a niveles de concentración de microgramos por litro. O sea, son concentraciones que, como les mencioné en el curso, son imposibles de obtener por absorción atómica de IEM. ¿Ya? Lo que muestra la sensibilidad y los bajos límites de cuantificación que tiene esta técnica. ¿Ok? Y acá muestran que el método de calibrado, fíjense. Aquí les voy a mostrar algunos detalles técnicos que dan. Dice, el objetivo de este trabajo es usar un modificador de matriz común para ambos elementos. Es decir, como mostramos en la parte de reactivo, los autores de este trabajo probaron 3 o 4 modificadores de matriz, y la idea es que ellos querían, ojalá, ocupar uno para ambos elementos, porque obviamente preparar una vez la muestra es mucho más fácil que preparar 2 muestras distintas porque tengo 2 modificadores distintos. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí los autores hacen una especie de explicación, cosa que normalmente esta explicación no se hace en los papers, creo que se bien claro con esto. Aquí dicen, el principal propósito de un modificador de matriz es volatilizar la matriz durante la pirólisis
mientras se incrementa la estabilidad del elemento, que eso es lo que yo les dije en clase y que sale en todos los libros, ¿ya? Normalmente esto no lo explican en los papers, porque los papers de analítica, los científicos, asumen que la persona que está leyendo ese paper sabe cuál es el propósito del modificador de matriz, ¿ya? Normalmente no son tan didácticos los papers desde ese punto de vista. Aquí sí se da la molestia de explicarlo, porque claro, como es una nota técnica para clientes, no necesariamente los clientes son expertos en química analítica. Y aquí dice, esto asegura que la mayoría del análisis está libre de interferencia, mientras que el elemento está separado de potenciales interferencias, se refiere a la etapa de atomización, ¿cierto? Entonces, aquí utilizaron estándares de calibrado acuoso, y según ellos, fíjense, el método de adición estándar no es requerido. O sea, en estas condiciones que ellos proponen, ¿ok? Con la forma de digerir la muestra, con la forma de preparar los estándares, utilizando un modificador de matriz, no necesitan el método de adición estándar. Vamos a ver si lo demuestran, ¿ya? Pero por lo menos aquí lo aseguro. Aquí declaran, no sé si entregarán resultados de esto, que los mejores resultados que se obtuvieron en términos de el perfil del pico de absorción atómica y las recuperaciones, o sea, un parámetro de exactitud, fueron con una mezcla de 5 microlitros de una solución de 0,06% de nitrato de magnesio y 0,1% de paladio para plomo. Es decir, ¿qué están diciendo ellos? Que para la curva de calibrado utilizaron un modificador de matriz que se agrega tanto a los estándares como a la curva para estabilizar la absorción atómica del plomo, y ese modificador de matriz era una mezcla de magnesio y paladio. Como yo les mencioné en clase, la mayoría de la gente que trabaja en hornografito utiliza reactivos químicos para demostrar que al agregarlos se pueden ejecutar etapas de calcinación a temperaturas más altas que si yo no los agregara, ¿no es cierto? Pero la forma de justificar eso es exclusivamente con resultados. No siempre hay una explicación química de por qué funciona el modificador. Simplemente hay datos que demuestran que funciona, no cómo funciona, ¿ya? Entonces aquí parece como medio alquimia esto, así como que ya le agregamos esto y funcionó. ¿Por qué? No sé, pero funciona, ¿ya? Y para paladio agregan otro modificador de matriz, ¿no es cierto? Que son 5 microlitros de fosfato de amonio y 0,06% de nitrato de magnesio, ¿ya? ¿Por qué dice 5 microlitros? Porque quiere decir que cuando el brazo robótico toma la muestra problema, ¿ok? O los estándares, que sería la foto que está acá arriba, voy a devolverme acá, ¿no es cierto? Cuando el brazo robótico toma el volumen de muestra problema o de los estándares, ¿no es cierto? Toma el volumen de muestra problema, que normalmente debe estar en el carril acá, ¿no es cierto? Toma el volumen de muestra problema, después toma en otro frasco el modificador de matriz, y todo eso mezclado lo agrega acá adentro, ¿ya? A eso se refiere con el modificador de matriz. Ahí se mezcla el analito con los modificadores de matriz, y eso permite que en la etapa de atomización, ¿no es cierto?, normalmente tiende a dar mejores resultados, porque yo podría eliminar en la etapa de calcinación las interferencias de mejor forma. De hecho, el programa de temperatura está acá. Ahí está el programa de temperatura del horno de grafito, ¿ya? No confundirlo con el programa de temperatura del digestor de microondas, ¿okay? Aquí estamos hablando ya de la etapa de cuantificación, ¿ya? Este es el programa de temperatura del horno de grafito. Ya, entendamos la lógica. Primera etapa, 110 grados, 5 segundos en llegar a esa temperatura, se mantiene por 25 segundos esa temperatura. ¿Cuál es la función de esta etapa? Como vimos en clase, esta es la etapa de secado. O sea, su función es eliminar el agua, ¿ok? Aplican una segunda temperatura, no sé por qué, honestamente, que es de 130 grados, se demoran 15 segundos en llegar a esa temperatura y la mantienen por 20 segundos. Para mí esta es una segunda temperatura de secado. O sea, ¿por qué hacen 2 etapas de secado? No lo sé realmente, ¿ya? No le encuentro lógica a eso. Esta es la etapa de calcinación, que a la que nos estamos refiriendo. 800 grados. ¿Cuál es la función de la etapa de calcinación? A ver si lo recuerdo. Porque esto quiero que lo integremos. ¿Cuál es la función de la etapa de calcinación? Eliminar la parte orgánica.
eliminar la matriz, ¿no es cierto? Que en este caso, yo estoy de acuerdo contigo, es mayormente orgánica. Sí. Ahora, hay que entender que esa matriz orgánica, ¿no es cierto? Supuestamente ya está mayormente eliminada en la etapa de digestión. No sé si lo recuerdo. En la etapa de digestión se agregó ácido nítrico, temperatura de digestión, agua oxigenada. Supuestamente, materia orgánica debería haber muy poca, ¿ok? Pero siempre queda algo, ¿no es cierto? Y a 800 grados se eliminan los componentes de la matriz que todavía persisten, ¿ok? Y probablemente debe ser mayormente orgánico, como dice su compañero, ¿ya? ¿Por qué 800 grados? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 2000? A ver si se acuerdan. ¿Por qué no 300? ¿Cuál es la razón? ¿Se acuerdan? Preguntado de otra forma, miren. ¿De qué depende la temperatura que yo aplico acá? ¿De qué depende? De la estructura de la molécula, ¿no? ¿De cuál molécula? ¿Ya? Porque puede estar en lo cierto tú. Depende de cuál molécula te estás refiriendo. ¿De cuál molécula? De la matriz, de las moléculas que pueden estar en la matriz. Ya. Depende por un lado, ¿no es cierto?, de la composición química de la matriz. Si la matriz es muy volátil, yo no voy a necesitar temperaturas muy altas para calcinarla o evaporarla, ¿ok? Por otro lado, si la matriz es muy estable, por ejemplo, si la matriz es inorgánica, probablemente voy a tener que aplicar temperaturas mucho más altas para intentar eliminarla. Ya, de eso depende en parte, ¿ya? Esa es la mitad de la respuesta. ¿Y de qué depende además? En el fondo depende de la naturaleza de la matriz. Si yo no logro eliminar la matriz por volatilización o por calcinación, oxidándolo a temperaturas bajas, porque sus compuestos son poco estables o volátiles, voy a necesitar una temperatura baja. ¿De qué más depende? Ya, ahí les falta un poquito de estudio en esto. ¿De Recuerden la que esto, estabilidad térmica del analito, profe? ya, depende además de la estabilidad térmica del analito. Es decir, si el analito en esa matriz, en esa muestra, en esa solución, a la cual ya se eliminó el agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, el analito en esa altura debe estar en estado sólido, en el tubo de grafito. Si el analito forma un compuesto volátil, yo no voy a poder aplicar una temperatura mayor al punto de ebullición de mi analito. Es decir, por ejemplo, si mi analito estuviese formando un compuesto inorgánico, cuyo punto de ebullición es 700 grados, yo no podría aplicar esta temperatura de calcinación por cuanto perdería mi analito en esa etapa. Se volatilizaría junto con la matriz. ¿Ok? ¿Me siguen? O sea, probablemente, me imagino, porque eso no lo muestran en este estudio, me imagino que deben haber probado temperaturas más altas, 900, 1000, 1200, y al probar temperaturas más altas, en esta etapa ya estaban perdiendo analito y no tenían señal, la señal de haber sido plana. ¿Ok? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que me estoy pasando de la temperatura? Es porque si yo voy aplicando temperaturas muy altas, normalmente da un fenómeno que es más o menos así. En la etapa de atomización, por ejemplo, uno de ver un perfil, voy a hacerlo aquí a la derecha, un perfil así en la etapa de atomización del analito, en la medida que yo voy aumentando la temperatura, la señal, la temperatura de la etapa previa, la que estamos conversando ahora, la calcinación, la señal va bajando y desaparece. O sea, quiere decir que aquí el analito desapareció. ¿Ya? Entonces, la función que tiene el modificador de matriz es precisamente lograr que a temperaturas más altas la señal del analito siga dando igual de sensible en la etapa posterior. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, esta es el programa de temperatura para el plomo y el programa de temperatura para el cadmio, el que está acá abajo, que es muy parecido, tiene algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la etapa de calcinación la aplican a una temperatura un poco más alta, 850,
y la etapa de atomización a una temperatura un poco más baja. Probablemente no necesita más temperatura el cadmio para atomizarse que el plomo, ¿ya? Son pequeñas diferencias que uno las va ajustando. ¿Estamos? Eso es respecto a cómo cuantifican. O sea, es una curva de calibrado normal, pero con el modificador de matriz. No hay una curva de adición estándar. Suena bien, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo les va. Bueno, aquí dicen que la curva de calibrado, ¿no es cierto?, se trazó en concentraciones que van desde 6 a 40 ppb para el caso del plomo, y de 0,5 a 2 ppb para el caso del cadmio, y aquí están los modificadores de matriz, que repito, se le agregan tanto a las muestras como a los estándares. Y según ellos, la curva de calibrado dio bastante bien, con coeficientes de correlación mayor a 0,995, como se muestra en la figura 6A. Veamos la figura 6A, que sería esta, 6A y 6B, ¿ya? Esta es la curva de calibrado que muestran visualmente las personas que hicieron este artículo. Curva del plomo, curva del cadmio, en el eje Y absorbancia, en el eje X concentración. ¿Ya? Concentración. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, esto es típico de la gente que se dedica a la parte instrumental. En la línea verde va el modelo de ajuste. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, este es un modelo que no es muy lineal. O sea, ellos tienen que haber ocupado otro modelo, no la regresión lineal tradicional. Deben haber ocupado un modelo medio curvo. Y a nivel personal, una cosa que no me gusta de este gráfico es que no respetan el concepto de límite de cuantificación, es decir, trazan la regresión lineal desde el punto 0,0. ¿Ok? Pero bueno, la curva, el modelo no lineal, porque lo dicen, ¿no es cierto? Ocuparon un modelo no lineal que pasa a través de cero. Eso quiere decir acá, no lineal a través de cero. Desde mi punto de vista, yo soy enemigo de esos modelos, pero bueno, reconozco que a veces funcionan, en el sentido de que generan resultados confiables, ¿ya? A mí me gustan los modelos lineales porque la ley de Lambert-Beer es lineal. Y uno tiene que ajustar el modelo a la ley, desde mi punto de vista. Pero hay gente que opina distinto. ¿Estamos? Entonces, para hacer la curva de calibrado, así, con un análisis de regresión bien primitivo, o sea, es mirando simplemente que es derechito y que da un R cuadrado decente, le generó resultados satisfactorios a las personas que hicieron esto. ¿Ya? Aquí estiman el límite de detección. Fíjense. Desde ese punto de vista, reconozco que sí, al menos se preocupan de esa cifra de mérito. ¿Ok? Y aquí estiman dos límites de detección. El límite de detección instrumental, el que está hecho con los blancos de la curva, ¿no es cierto? Y el límite de detección metodológico, que es el que está hecho con los blancos de la muestra problema. ¿Ok? Y para el cadmio, límite de detección, vamos a fijarnos en el del método. 0,08 el límite de detección del método y 0,4 para el plomo. ¿Ok? Rango lineal hasta 2,5 para el cadmio y hasta 100 ppb, microgramos por litro, para el plomo. O sea, hacen el análisis de regresión para estimar el rango lineal. ¿Ok? ¿Tienen dudas, comentarios hasta aquí? ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí? Al partir del cero la curva, ¿no respetaban qué cosa? El concepto de rango lineal, porque el rango lineal, recordemos que ¿qué es lo que dice Yupa? Parte desde el límite de cuantificación hasta donde pierde linealidad. ¿Ok? Por lo tanto, yo no puedo trazar una curva de calibrado, solo dice Yupa, eso no es una opinión mía y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo trazar una curva desde el punto 0,0. O sea, si, por ejemplo, si el límite de cuantificación, o bueno, aquí lo dan de detección, ¿cierto? Aquí dicen, supongamos, límite de detección instrumental. Vamos al caso del plomo. El límite de detección instrumental para el caso del plomo, dicen que es 0,3 microgramos por litro. ¿Okay? Eso está hecho con los blancos de la curva de calibrado. Si este es el límite de detección, el límite de cuantificación debiera ser un poco más del triple de esto, porque recuerden que el límite de detección es 3 veces la depresión estándar partida por la pendiente, y el límite de cuantificación es 10 veces la depresión estándar partida por la pendiente. Por lo tanto, la relación es más o menos 1 a 3. Por lo tanto, el límite de detección del plomo
en la curva de calibrado debería ser más o menos cercano a un ppb. 3 por 0,3 da 0,9, o sea, es casi un ppb. ¿Qué quiere decir esto? Que en la curva de calibrado, ¿no es cierto? Yo no podría haber trazado la curva de calibrado del plomo desde el punto 0,0, tendría que haberla trazado el punto más bajo en concentración, supongamos que este fuese un ppb aquí, este debería haber sido el punto de concentración más bajo. Esta zona yo no puedo calibrar acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Por qué no puedo calibrar ahí? Porque yo no conozco el error en esa zona. O sea, el error bajo el límite de cuantificación es un error que es indeterminado. Yo ni siquiera lo puedo cuantificar. Sé que es muy grande, nada más que eso. ¿Estamos? Ahora, en la tabla 6 y 7 muestran los resultados de confiabilidad a través de estudios de recuperación. ¿Ya? ¿Cómo hicieron los estudios de recuperación? Bueno, aquí la tabla es autoexplicativa, no hay que leer el texto que aparece ahí. Si ustedes se fijan, aquí, ¿qué es lo que muestran? Muestran distintas muestras problemas, eso es muy valioso de este estudio, o sea, no hicieron un estudio de confiabilidad solo con un alimento. Determinaron 1, 2, 3, 4, 5 tipos de alimentos. Son 2 muestras de café, una muestra de leche, una muestra de hongos, una muestra de el teporoto de soya y una muestra de aceite de cocinar. ¿Ok? O sea, tienen 6 resultados para 5 tipos de muestras. ¿Y qué es lo que agregaron acá? Agregaron concentraciones, hicieron un estudio de recuperación, que quiere decir que agregaron una cantidad de 8, aquí dice, microgramos por litro a las muestras. Por lo tanto, si dice microgramos por litro, se lo están agregando a la muestra ya disuelta. ¿Okay? Eso sí hay que ser bien claro. Se lo agregaron ya a la muestra disuelta, no lo agregaron al sólido original, sino que se lo agregaron a la muestra ya disuelta. Le agregaron 8 microgramos por litro, y lo que hicieron fue un estudio de recuperación. ¿Ok? Eso es para el plomo, perdón, y para el cadmio le agregaron 0,5 microgramos por litro. ¿Ok? Dado que las muestras tienen menos cadmio que plomo, le agregaron 0,5 microgramos por litro de cadmio adicional a lo que ya traían nativamente. Entonces, fíjense, esta columna que está acá es lo que trae nativamente la muestra. Es lo que nos da el método tal cual. ¿Ok? Si yo a 1,42 le agrego 7, o sea, 8 extra, ¿no es cierto? Yo esperaría que me dé cercano a 9,42. Lo que me dio aquí es 8,68. Por lo tanto, la recuperación de los 8 que agregué es un 90%. ¿Ok? Dio 90% de recuperación para la leche, 95% de recuperación para el hongo, 92, entre 87 y 92 para la muestra café, y 98, 99 para la soya y para el aceite de comer. Eso dio para el plomo, ¿no es cierto? Y para el caso del cadmio, ahí tenemos un par de resultados un poco más deficientes. Por ejemplo, dio 88,6% de recuperación para la leche, 87,8% de recuperación para el aceite, y para las otras muestras el problema dio recuperaciones cercanas al 95% para arriba. ¿Ya? Esos son los resultados que obtuvieron. ¿Sí? ¿No significa que tuvieran 102, 103% de recuperación? Claro, lo que quiere decir es que, por ejemplo, mira, fíjate acá. Tú tienes nativamente en el horno en el hongo, perdón, en la muestra de hongo, tienes 3,8 ppb. Si tú le agregaste 0,5 adicional de cadmio, como dice el procedimiento, tú tendrías que haber obtenido 4,3. 4,3. Y lo que te dio fue 5,85. De hecho, este valor está malo, ¿eh? Porque en el fondo tú le agregaste 0,5 más, ¿ok? Y lo que tú tuviste fue 2 más. O sea, de 3 pasaste a 5, 8. O sea, ese resultado está malo. Ahora me acabo de dar cuenta. O sea, tú le agregaste 0,5 y obtuviste 2. Eso es un 400% de recuperación. Tienen un sesgo por exceso gigante. Ahí. ¿Ya? Aquí sí está bien. Fíjate, aquí sí está bien. Mira. ¿Perdón? ¿Sí?
¿sí? Entonces, en este caso, si tiene un sesgo por error, tuvieron que echarle menos concentración, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí viene la pregunta, o sea, dado que el cálculo del hongo está mal, o sea, no obtuvieron un 100% de recuperación, obtuvieron un 400% de recuperación, salvo que el valor nativo esté malo y no es 3 y es 4,8, ¿cierto? Claro, la pregunta es, si tú tienes un resultado que te da un sesgo por exceso grosero, ¿cierto? ¿Qué podríamos mejorar del método para mejorar ese sesgo, ¿no es cierto? Y ahí vienen las propuestas, que es lo que tenemos que llegar a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo mejorarían esos resultados? O sea, aquí tenemos un resultado malo para el caso del hongo. Este valor no es 100%, esto es 400. Aquí en el caso del café está bien, fíjate, tú tenías 1,56, tú le agregaste 0,5 y obtuviste 2,07, o sea, prácticamente obtuviste los 0,5 adicionales. 1,5 más 0,5 te da 2, este 103 está bien. ¿Bien? Aquí en el aceite no tenía niveles detectables, tú le agregaste 0,5 y te da 0,44, o sea, obtuvieron un 87% de recuperación. Aquí esto está malo, fíjense. Tenían 2 en la leche, le agregaron 0,5 más, le debía haber dado 2,5 y le dio 3,75. Este porcentaje de recuperación está pésimamente calculado. O sea, aquí obtuvieron casi 1,8 más. En vez de agregar, de obtener 0,5 más, obtuvieron 1,8 más. O sea, ahí están obteniendo más de un 300% de recuperación. Tienen un sesgo por exceso grosero en la leche. Aquí la persona que hizo esta tabla no sabe sumar. ¿Ya? Bueno. Entonces, este método ¿Profe? tiene fortaleza y debilidad, ¿sí? O sea, nada que ver como con eso, pero igual esto está como, es una súper mala práctica en el sentido de que este paper era como de una empresa que estaba vendiendo esto, ¿no? Sí, pues, sí. Que igual está vendiendo mal los resultados como... Está malo, O po. sea, aquí yo no puedo juzgar la intención, o sea, una se equivocaron, es decir, de buena fe hicieron la tabla y se equivocaron en el cálculo, ¿no es cierto? Otra cosa es que están engañando, o sea, saben que los resultados dieron más malos y pusieron ahí un porcentaje de recuperación más cercano a 100 para ver a quiénes embaucaban. Yo no puedo juzgar intenciones, pero el hecho es que si uno es fiel a esos valores, tiene bastantes deficiencias en la confiabilidad. ¿Ya? Resultados dan por exceso, ¿ok? Muchos de ellos, y excesos grandes, ¿ok? No se pueden explicar solamente por la precisión. Un 300 o 400% de sesgo por exceso no se puede explicar con la precisión del método, ¿ok? O sea, el método tiene una precisión de un 20-30% relativo. Esos errores se pueden explicar solamente por precisión, pero un error de un 300% no. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta, y ahí con esto termino porque me está pillando de la hora. La pregunta del millón es, ya, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, que dado que este paper tiene problemas, o sea, el método tiene problemas, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes para mejorar este método? ¿Ok? Les voy a dejar la pregunta planteada para que la desarrollemos el jueves, ¿ya? ¿Qué harían ustedes para mejorar este método? En base a lo que sabemos de química analítica, de estadística y de la naturaleza de los no grafistas, ¿ya? Voy a dejarlo hasta aquí y voy a subir el paper al aula para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Y piensen, integren conocimiento. Eso es más o menos lo que le vamos a pedir a ustedes en la evaluación, ¿ya? Que ustedes analicen un caso, vean la lógica, opinen si está bien, si está mal, qué harían, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Estamos? Ya, profe, muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Listo? Buenos días, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Profe, cuídese, nos vemos. Chao, profe. Chao, saludos.